el corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema. Ahora puedo regalar. ¿Ya qué? Un pedacito a cada nena. Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Ya me fui a las tardes, Doc. No, es que estamos en el pupo. Entonces, buenos días todavía. Hola, hola a todos. Buenos días. ¿Cómo estás, Milari, querida? Le extrañé un montón. Nosotros también, con un feriado bastante largo, así que estuvimos fuera... Activos. ¿O se fue de viaje? ¿A dónde se fue? No, estuvimos aquí en la ciudad de Quito, estuvimos trabajando, ahí haciendo un poquito de actividad física nada más. Bastantes pacientes. Oiga, aparte de, aprovechando lo que acaba de mencionar, que tuvo full pacientes, usted nunca dice en dónde le podemos encontrar, sus redes sociales, gracias. Contacto. Muy bien. A ver, a todas las personas Nosotros que están estamos trabajando en el Carlos. Centro de Medicina Interna que se llama Medinter. Estamos en las torres médicas del Hospital Metropolitano, en el primer piso, en la torre 2, en el consultorio 107, en Medinter. Nuestros teléfonos del consultorio son el 322-0063. Les repetimos, 322-0063. Ahí estamos 4 médicos internistas que estamos gustosos de ayudarles en todo lo que ustedes ven estos días, en todos los temas. Nosotros estamos pendientes. Grandes profesionales, gran equipo, pero de seguro toda la gente en casa va a querer atenderse con ustedes. Muchísimas gracias. Y nos pueden seguir también en las redes sociales como doctoresmedinter.es, tanto para Facebook como para Instagram. Así que les esperamos. Ay, buenísimo, Doc. Bueno, con esta linda información que nos acaba de dar el Doc con respecto a sus contactos, yo les quiero invitar, bueno, más bien le quiero invitar al Doc que les diga a todos en casa el tema que vamos a tratar el día de hoy, porque es muy importante. Es Doc, usted me corrige, pero estaba leyendo que es la principal causa de muerte en nuestro país. Correcto. Después de los accidentes automovilísticos como los que tuvimos penosamente este fin de semana, este fin de feriado, tanto en la parte de Quito como en la parte también de la costa, en la Crespa, entonces eventualmente también tuvimos los accidentes de tránsito, que son generalmente la primera causa de mortalidad, los infartos agudos de miocardio, los infartos del corazón o los problemas cardiovasculares siguen siendo la segunda causa de muerte importante a nivel de nuestro país. Entonces el día de hoy vamos específicamente, si alguna vez te dolió el corazón, te dolió la zona del pecho, dices que o tuviste algún tipo de molestia, por favor, este es el programa para ti. Y así que ya sabe, usted tiene que escribirnos en nuestro Instagram, estamos como doctor7.es, o en nuestro WhatsApp, cualquier duda, inquietud que usted tenga con respecto a este tema. Bueno, y no solo este tema, ¿no? También nos puede sugerir temas que quieran que tratemos acá en el programa, junto al Doc Carlos Nieto, que es nuestro especialista médico internista, el mejor. No va a encontrar mejor doctor que aquí en Doctor 7. Muy gentil, así que no se olviden, escríbanos por favor, llámenos, estamos pendientes a sus preguntas, vamos a estar pendientes de todas sus llamadas también para contestarlas en vivo. Entonces, muy importante para nosotros abordar este tema súper importante, Milari. Así es, mi Doc. Entonces, ¿le parece si iniciamos, no? Perfecto. Pero antes, recuerden que también pueden llamarnos en vivo. Correcto, estamos en vivo. Son 11:34 de la mañana. Usted, si tiene cualquier inquietud, es súper fácil. 096-870-4424. 096-870-4424 para que llamen, por favor. No tengan miedo, llamen, ya saben. No hay pregunta mala, sino la que no se hace. Perfecto. Eso lo aprendí yo el anterior programa. Exactamente. Entonces, a preguntar todo lo que necesitemos. ¿Listo? Así quedó. Por favor, iniciemos, ¿no? Con lo principal y creo que lo más importante. ¿Qué es esto del infarto al corazón? El infarto al corazón o el ataque cardíaco, que muchas personas lo refieren, son aquellas molestias que generalmente un paciente puede presentar a nivel torácico, a nivel de la parte anterior del tórax, y que generalmente se van acompañando de algunos síntomas. Por ejemplo, sudoración, palidez, sensación de agotamiento y un dolor muy intenso. Los pacientes lo refieren como que alguien estuviese oprimiendo su pecho o alguien estuviese sentándose encima. O sea, la presión es bastante intensa. Doc, pero sabe que he escuchado y creo que a la mayoría de gente le ha pasado, porque a mí me ha pasado. No sé si se podría comparar con esos dolores que le dan. Es como que no puede respirar. Correcto, Lari. Por eso es muy importante. La mayoría de estos dolores que estamos mencionando son para aquellos pacientes que generalmente tienen algún tipo de factor de riesgo. Ya lo habíamos venido manejando, ¿no es cierto? Acuérdense de la presión arterial, hipertensos. Acuérdense de los pacientes con diabetes. Y hay un punto súper importante.
Si tú eres diabético, si tú tienes familiares diabéticos y tú los controlas en casa, ten mucho cuidado, que el infarto de corazón en los pacientes diabéticos no tiene un dolor similar al de todas las personas, porque hay alteraciones a nivel de la parte de los nervios que inervan el corazón o que dan el cableado del corazón. Y qué bueno que aclare esta parte, ¿no? Porque mucha gente piensa que este infarto al corazón solo pueden tener las personas que tienen la presión arterial alta. No, señores. ¿Cuándo no? Correcto. Pacientes con sobrepeso, pacientes con obesidad, pacientes con cambios importantes a nivel de la parte metabólica, pacientes que tengan el colesterol y los triglicéridos elevados. Acuérdense que la vez anterior estábamos hablando del colesterol bueno y del colesterol malo. Entonces, estos pacientes, y solamente hago un poco de hincapié en los pacientes diabéticos. Si siendo diabético presentas un dolor a nivel de la boca del estómago, o lo que nosotros llamamos en medicina el epigastrio, si tiene algún tipo de sudoración, malestar hacia la espalda, ten mucho cuidado, porque estos dolores eventualmente, que son diferentes a los que esperaríamos en un paciente que no sea diabético, podría ser un infarto en curso. Y lo más importante es que si te duele muy intensamente, eres diabético o estás descompensado, tienes que acudir lo más pronto posible para que seas revisado. Doc, ahora en este caso, las personas que tienen la presión arterial alta y que la saben, pero que simplemente, o sea, no están activos con ningún tipo de tratamiento, ¿podría ser mayor la incidencia en que les den un infarto al Correcto. corazón? Por eso cuando hablábamos de la presión alta, también tiene un punto de corte aquí en la parte del infarto. ¿Por qué? Porque si tú eres hipertenso, pero estás tomando medicación y no has tenido ningún control, nuevamente, recuerda, una mesita de 4 patitas. Si tú estás tomando medicación, pero no has tenido controles con tu médico, puede que estés tomando medicamentos y que no estés controlado. Es diferente que estés siendo tratado, pero no controlado. Y eventualmente ese es uno de los factores de riesgo sumamente importantes para tener un posible infarto agudo de miocardio o un infarto cardíaco. Doc, ahora, cuando le da a una persona un infarto, creo que me estoy adelantando mucho, pero no sé si nos puede responder más adelante. ¿Qué pasa cuando a una persona le da un infarto? ¿Cómo le explico? ¿Hay cura? ¿Podría salvar la vida de esa persona? Justamente, en ciertos casos. muy bien, y gracias por esa pregunta, Lari, porque es la que le vamos a resolver el día de hoy, justamente porque usted en casa puede salvar la vida de un paciente con infarto cardíaco. Entonces, esto no es solamente... Los primeros auxilios, ¿no? Generalmente los primeros auxilios, la parte básica del manejo es lo primero. Debemos tener un paciente a quien poder tratar. Entonces, ustedes en casa, recuerden, si ustedes tienen un familiar adulto mayor con algún tipo de capacidad especial, con algún tipo de enfermedad crónica, con algún tipo de alteración en la respiración o en la parte cardiovascular, tenga mucha atención en todo lo que vamos a mencionar el día de hoy, porque usted podría salvarle la vida a su familiar. Así que, Doc, hace algunos meses, creo que fue en la ciudad de Machala, si no estoy mal, también mucha gente asocia a que puedo ser más propenso a tener este tipo de enfermedades o de infarto al corazón porque tengo una vida sedentaria, no tengo una buena alimentación, no hago ejercicio. Pero pasó un caso en una mujer en Machala que estaba en un gimnasio, estaba haciendo ya ejercicio y se desplomó y se murió. Correcto. Y le dio un infarto al corazón. También debemos tener presente y tomar en cuenta esas cosas. Porque recordemos que también hay factores propios de los pacientes, hay factores hereditarios en los pacientes. Y ya hemos visto muchos tipos de casos, sobre todo en deportistas. Tú recordarás, Lari, que muchos de los deportistas jóvenes han tenido infartos y se han desplomado en las canchas de juego. De hecho, tuvimos también muchos de nuestros jugadores que han tenido este tipo de eventos y han fallecido. Exactamente. Entonces, eventualmente la idea es que todos estos pacientes que ya tienen algún tipo de factor de riesgo o que saben que tienen algún tipo de antecedente, tienen que hacerse chequeos, inclusive para hacer deporte. Muchas veces también la gente que hace gimnasio o que hace algún tipo de actividad física, que no inician con un tratamiento adecuado o con una evaluación adecuada, por ejemplo, de su deportólogo, de su médico internista, de su médico familiar, podría tener algún tipo de riesgo para producir este tipo de infartos, que obviamente hay que buscarle la causa. Ok, y qué bueno que recuerda que es hereditario, también podría ser una de las podría haber problemas a nivel cardíaco de manera hereditaria, así que es muy importante. Pero la gente creo que en casa quiere que nosotros seamos como más dinámicos, más gráficos. Por eso le tenemos acá el mega corazón, para que nos diga qué realmente pasa y dónde es la fallita que se encuentra en nuestro corazón para poder ser propensos a un infarto. Muchísimas gracias. Entonces, eventualmente cuando nosotros tenemos algún tipo de problema cardíaco, esta es la parte del corazón. El corazón tiene específicamente, aparte tiene unas 4 cámaras que eventualmente se llaman las aurículas, las que están hacia arriba, aurícula
derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces esto es muy importante, ¿por qué? Porque normalmente las arterias que ustedes pueden ver aquí, que son como unas ramas, como unas ramitas de árbol, son las arterias que llevan sangre oxigenada a la parte del corazón. ¿Qué es importante de esto? Cuando un paciente tiene algún tipo de alteraciones, por ejemplo, lo que habíamos conversado, colesterol malo elevado, colesterol total elevado, los triglicéridos elevados, empieza a formarse esta capa como una capa de grasa a nivel de la parte de los tubos, de las arterias que normalmente llevan el flujo sanguíneo. Entonces recordemos que el flujo sanguíneo lo que permite llevar es sangre oxigenada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que en algún momento esta sangre se inflama, ¿no es cierto? Esta placa de grasa se inflama, va a formar esto que se llama un trombo. Entonces el trombo específicamente, que es como una aglomeración, como un coágulo de sangre, tapa completamente el fluido, esto ya no pasa y el paciente llega a tener zonas de su corazón que no tienen sangre oxigenada. ¿Qué pasa cuando esto lo traducimos a esto? Eventualmente yo tapo aquí, por ejemplo, y toda esta zona del paciente va a quedarse sin sangre. Hagan de cuenta que es como poner una liga sobre su dedo y como se pone morado inicialmente, y si ustedes no aflojan la liga, eso duele, el dolor de la parte cardíaca. Y si ustedes no aflojan esa liga, a pesar de que duele, este tipo de tejido va a morir. ¿Cuál es el problema del infarto? Milari, querida. Doc, tengo una pregunta. Claro Estamos en la escuelita de Doctor 7. Aprendo mucho con ustedes. ¿Cuánto tiempo puede pasar el corazón en esa zona sin sangre antes de que se produzca Excelente pregunta. Nosotros tenemos lo que se llama la hora dorada o la hora de oro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eventualmente sabemos que mientras más rápido podamos hacer algo con este paciente para quitar esta parte de aquí y devolver el flujo normal de sangre, el paciente tendrá menor daño. Generalmente se habla que debería ser antes de la primera hora todo el tipo de acción. Que alguien llame, que alguien acuda o que el paciente esté ya a nivel del hospital. ¿Para qué? Siempre tratando de evitar la mayor cantidad de tejido muerto del corazón. Por eso hay muchos pacientes que, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga un infarto a este nivel, donde que probablemente la cantidad de músculo viable, el dañado, sea poquita. Entonces, este paciente, por ejemplo, y nos pasa en la consulta, que le hacemos un electrocardiograma de control al paciente y dice algún infarto de edad indeterminada. Alguna vez tuvo el paciente algún infarto, pero no tuvo más que molestias. Por ahí el familiar dice, ¿te acuerdas cuando te dolió? Ok, probablemente hubo una pequeña cantidad o una pequeña parte del corazón que se dañó. Pero ¿qué pasa, Lari, si es que yo tengo, porque acá tenemos un tronco común, qué pasa si es que el trombo o el coágulo es aquí? Ese paciente podría tener tranquilamente un infarto fulminante, donde que todo el corazoncito entre en daños y normalmente esta parte haga que el paciente tenga algún tipo de cambio mayor. Entonces, ¿por qué es importante? Porque todo depende del tiempo. El tiempo es oro, el tiempo es corazón. Doc, entonces lo que me acaba de decir, bueno, lo que yo le entendí, creo que todos en casa también, es que de acuerdo a la zona donde se produzca el trombo, la tasa de mortalidad va a ser mucho más alta. Correcto. Por eso, si el paciente, muy bien, Lari, porque si el paciente tiene cualquier tipo de cambio, como un dolor opresivo en el pecho, se pone muy pálido, se pone sudoroso, tiene ganas de nausear, que le llama la gente, o las arcadas que llama la gente, esas náuseas son síntomas porque a los lados del corazón tenemos otros cablecitos, otros nervios que me pueden dar estos síntomas. Entonces, si usted le ve a un paciente agarrándose el pecho, con dolor, con palidez, sudando frío completamente, no espere más, llévelo inmediatamente al hospital más cercano para poder descartar inicialmente que sea un infarto agudo del corazón. Doc, en este caso, sea que el infarto se esté dando, o bueno, el trombo se esté dando en el ventrículo derecho, izquierdo o en la parte de arriba, ¿cómo se llamaba? No, bueno, básicamente las cámaras, las aurículas y los ventrículos. En las aurículas o los ventrículos. Estas ramitas están por fuera del corazoncito, Milari, que están llevando la sangre al corazón. Sea en el caso de que le den cualquier parte de estos, ¿los síntomas varían de acuerdo a la zona o hay unos generales? Muy buena pregunta, hoy día has venido muy
muy bien, Lari, así que te agradezco por las 10, preguntas. póngame, señor productor. Si es que los síntomas van a variar de acuerdo a donde se presente. Por eso te decía, los pacientes diabéticos, por ejemplo, ellos hacen una inflamación de la zona baja. Entonces recordemos que la parte del corazoncito está hacia la parte izquierda del paciente, ¿no es cierto? Entonces normalmente al ser en la parte baja, si aquí tenemos el ombligo, aquí tenemos las costillas, el paciente podría tener síntomas de malestar gastrointestinal, o sea, como que me arde el estómago, como que tengo molestias a nivel del estómago, y se puede confundir. A veces se toman antiácidos o se toman estos protectores gástricos y retardan el tiempo de evaluación en casa. Por eso muchas veces la mortalidad en los pacientes diabéticos es mucho mayor, porque los síntomas no son iguales que en un paciente no diabético. Doc, pero en este caso ahí, o sea, en este pequeño, bueno, más bien grande grupo de personas que tienen diabetes, ¿cómo poder diferenciar? O sea, no hay manera de diferenciar entre un dolor gástrico, que pueden tener gastritis, a que se esté infartando el corazón. Muy buena pregunta también, y sobre todo, ante la duda, usted no se atreva a dudar. ¿Qué significa? Si usted es diabético y usted tiene la duda, ¿será gastritis o no? No haga mala sangre. Vaya al hospital, vaya donde su médico, llámele a su médico, porque eventualmente le van a preguntar varias cosas como para direccionarle. Así que es importantísimo esto. Así que en este primer bloque, lo más importante, factores de riesgo, tipos de infartos y qué va a haber. Así que escríbanos, llámenos, pregúntenos, estamos atentos. A tu salud. A tu salud, Doc, muy bien. Antes de irnos a la pausa, al regresar creo que es muy importante también aclarar un poco más de eso, especificar qué tipos de síntomas se podrían dar en las personas. ¿Y cuánto tiempo después de que me empieza a doler el pecho tengo yo para salvar mi vida o la de salvar a un familiar o a alguien que esté cerca de nosotros? Excelente. ¿Sí? Nos vamos a una pausa. Antes de eso, nos vamos con la Meditrivia, porque usted sabe que acá nos gusta interactuar con todos ustedes en casa. ¿Y qué es lo que debe hacer? Solo escribirnos en nuestro WhatsApp o en nuestro Instagram, doctor7.es. Ahí está la Meditrivia del día de hoy. Es la cistitis, es A, infección de la vejiga, B, causada por bacterias, C, todas son correctas. La cistitis, ¿qué es la cistitis para usted? Puede interactuar con nosotros en nuestro WhatsApp o en nuestro Instagram, doctor7.es. Recuerden que estamos en vivo 11:47, nos vamos a una pequeñísima pausa, pero ya regresamos con más de este tema escríbanos, que está muy interesante el día de hoy. Y necesito urgente una dosis de ti, que al mirarte admiro más a Dios y a su creación. Eres perfecta para mí. Ay, mujer. Ay, mujer. Regresaste contigo la mujer. 11:49 de la mañana, y antes de continuar con más de este tema del infarto al corazón, cuáles son los síntomas, las causas, las personas más propensas a sufrir este tipo de enfermedad, les quiero recordar el segmento sobre mito o verdad. Y la pregunta del día de hoy es la siguiente. Por favor, póngame suspenso. Vamos con mitos o verdades, mi Lari querida. Y creo que es un mito que muy común entre nosotros, ¿no? Entre la sociedad, seamos jóvenes, adultos, bastante común, de la tercera edad, bastante ¿no? común, Sí, en realidad, ¿verdad? porque concreta otro tipo de tema, que es la parte de la hidratación. Entonces, el mito del día de hoy es si beber agua le ayuda a usted a perder de peso. Hay muchas personas que me dicen en la consulta, si es que eventualmente yo tomo agua, no hago ejercicio o no como tanto porque tomo agua. Entonces, ¿esto es verdad o mentira? Por favor, vote, descríbanos, denos su opinión, por favor. Vamos a estar pendientes con esta parte del mito o verdad. Doctor 7, hoy está en pantalla nuestros números para que opinen sobre este mito o verdad. Sabe que yo he escuchado y yo he practicado eso, no sé si estará bien o mal, pero creo que también ayuda con una buena dieta. Bueno, ya más adelante lo sabremos. Mientras mayor cantidad de agua usted toma, baja de peso. Al final del programa, el doc nos responderá esa inquietud. Correcto. Continuamos, doc. Ahora vamos a enfocarnos en los síntomas específicos y los síntomas de alerta que debemos tener en cuenta por si podemos ser propensos a sufrir un infarto. Usted que está en casa, usted que tiene a su cargo familiares con enfermedades importantes, pacientes adultos mayores, por favor, anote. El paciente normalmente que tiene un cuadro de un infarto puede estar en dos situaciones completamente diferentes. Milari, un paciente puede estar inclusive haciendo actividad física y puede tener lo que se llama una angina estable. O sea, yo hago actividad física o subo gradas o hago un tipo de esfuerzo y genero un cambio a nivel cardíaco que me origina el dolor para el infarto. Pero tengo un paciente que puede estar viendo televisión o estando tranquilamente reposando y viene el dolor y se llama una angina inestable. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene que hacer ningún tipo de actividad. ¿Cuál sería para ti, Milari, la más peligrosa?
desde tu punto de vista? ¿La angina estable porque me voy a correr y me duele el corazón? Ajá. ¿O estoy viendo televisión y de pronto el dolor más intenso? Creo que la que estoy viendo televisión, ¿no? Porque no te lo esperas. Correcto, justamente por eso los pacientes que estén, las personas que estén en su salón, en su sillón, a veces solamente comiendo o sin hacer actividad física y que sientan un dolor, tengan mucho cuidado porque podría ser una angina inestable y se vuelve mucho más peligrosa, porque la angina estable generalmente necesita de algún tipo de actividad física. Doc, bueno, nos ha dicho que uno de los síntomas principales es justamente ese dolor en el pecho que no puede soportarlo. Correcto. Pero, ¿qué pasa con las personas? Hubo recién el caso del hijo de esta famosa actriz mexicana Maribel Guardia, que se murió el chico dormido. Correcto. Hay que estar muy pendientes porque eventualmente que uno pueda tener algún tipo de cambio, normalmente los infartos del corazón y los eventos cerebrovasculares se dan en la hora de la madrugada, por eso se llaman eventos de el alba, porque hay unos cambios a nivel de las hormonas, como habíamos conversado también con la parte de la diabetes, hay una contrarregulación hormonal que hace unos cambios importantes y en horas de la madrugada es mucho más frecuente que tengamos o infartos del corazón o eventos cerebrovasculares. Entonces, que pueda haberse quedado dormido y que haya tenido un infarto o un cambio, bien difícil, sobre todo por la edad. Normalmente siempre hay factores de riesgo. Entonces, ese paciente o ese personaje que estás comentando, lo veíamos que era un paciente joven, que era un paciente aparentemente sano, era un paciente no obeso y era un paciente que aparentemente no tenía unas condiciones de factores de riesgo. En él, por ejemplo, habrá que determinar si tenía algún tipo de condición cardíaca previa o desde el nacimiento, algún tipo de cambio metabólico que no lo conocía o algún tipo de componentes como medicamentos, sustancias, o sea, todo eso va dentro del cuadro. Es un grupo, ¿no? De Correcto. factores de riesgo que podrían alterar. Doc, en este caso, ¿hay exámenes preventivos? O sea, chequeos cada cuánto tiempo yo tengo que hacerme para... Muy bien. Siempre con los pacientes, paciente hipertenso, paciente diabético, paciente con colesterol o triglicéridos elevados, en tratamiento o no, tienen que hacerse un control anual, inicialmente para poder controlar y saber cómo estamos. Los pacientes hipertensos deberían al menos tener una vez al año su control cardiológico habitual con un electrocardiograma, que eso justamente te queríamos contar. Cuando hay algún tipo de problema a nivel de como un infarto, lo más importante, lo más trascendental en casi la mayoría de pacientes, el dolor. Dolor intenso a nivel de la parte del corazón, del centro hacia el lado izquierdo, que generalmente puede acompañarse de una irradiación o que se vaya hacia el cuello, hacia la mandíbula del lado izquierdo, hacia el hombro y generalmente hacia la parte interna del brazo. Normalmente son síntomas que podrían acompañar, más lo que les habíamos mencionado. Palidez, sudoración, como que estuviera sudando muy frío ese paciente y con una sensación de un desvanecimiento muy importante. Doc, aquí yo quiero ser su paciente en este momento en consultorio en vivo de Doctor 7. Yo a lo largo de mi vida, tengo ya 29 años, he sufrido 2 veces ese tipo de dolor que usted acaba de mencionar. Es un dolor que va es en el brazo izquierdo, ¿no? De esta parte a la mitad del pecho y que no puedo ni alzar el brazo y no puedo ni siquiera respirar. Pero claro, me acuesto, empiezo como que yo a tratar de respirar profundo porque duele respirar. Correcto. Y se pasa. Muy bien. ¿Puedo ser propensa a tener un infarto? Claro, entonces eventualmente no, Milari, porque eventualmente hay que ver tus signos y síntomas que en ese momento tienes y los factores de riesgo. Entonces ahí entramos con lo que se llama diagnóstico diferencial. ¿Qué otras cosas que no son un infarto me pueden dar un dolor muy sugestivo? Gastritis. Reflujo, la cantidad de ácido que se regresa hasta la boca, irritando la parte del pecho. Algunas costocondritis, la unión de las costillas con el esternón, generalmente pueden haber algún tipo de trauma, golpes, algún tipo de frenazo que puedan molestar. Las neuritis intercostales, generalmente algún tipo de golpe también. Pacientes que hacen deportes de contacto generalmente pueden tener este tipo de cuadros. Gente que hace ejercicio o que hace peso podría tener un dolor muy similar. Entonces sí hay enfermedades que pueden sugerir o que pueden parecer un infarto agudo de miocardio, pero que su médico, cuando haga tu consulta, cuando te examine, cuando te pregunte las cosas y te haga el examen físico, probablemente va a poder diferenciar. Vamos con preguntas. Doc, tenemos preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben. Y este mensaje dice lo siguiente: buenos días, felicidades por el programa, es excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti por tu sintonía. Una consulta: tuve un dolor opresivo en el pecho a finales de diciembre, se extendió hacia el brazo izquierdo. Me había quedado dormido, esto ocurrió al caer la noche. Al día siguiente el dolor persistía, acudí a urgencias, pues un electro sugirió infarto. Viajé a Quito, incluso en urgencia hicieron
me hicieron otro electro que igual estaba alterado. Hice una prueba de esfuerzo y salió esquina inferior izquierda. Sin embargo, internado en el HCAM, me hicieron un ecocardiograma. El primer doctor dijo que era normal, el primer doctor le dijo que era normal. Otro le había dicho que sí había cierto daño y angiotac. Claro, exactamente. Aquí salió todo normal supuestamente. En definitiva, dijeron que era angina indeterminada inestable. ¿Qué me puede sugerir? ¿Qué otro examen puedo hacer para poder estar tranquilo? Soy Daniel desde el Coca. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Tierra calientita, el Coca. Un fuerte abrazo para mis coterranos también. Eventualmente, cuando tú tienes justamente lo que te mencionabas ahorita, si es que tú tienes este tipo de dolor, un infarto o ese tipo de cambios, te hacen el electrocardiograma, te encuentran algún tipo de alteración en la parte específica del electrocardiograma, entonces es muy importante el siguiente paso que en este caso te hicieron, que es el ecocardiograma para ver qué tanto quedó afectado el corazón, porque veo la funcionalidad. Daniel es hipertenso desde los 23 años. Correcto, entonces eventualmente tienes un antecedente muy importante que es la hipertensión arterial. Sobre todo, mi estimado Daniel, y si tienes, por ejemplo, un índice de masa corporal más allá de 25, o sea, que tengas un poquito de sobrepeso, o si tienes obesidad, si es que fumas, si es que no haces ejercicio, si es que tienes alterados la glucosa o el colesterol y los triglicéridos, ten mucho cuidado, porque estos son los factores que van a desencadenar que podrías tener un segundo evento de estos y que eventualmente puede que no sea tan benigno como el que nos acabas de compartir, y te agradecemos mucho por la sintonía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No puedes dejar de tener tu control al menos anual con tu cardiólogo de confianza para que tu hipertensión esté completamente bien controlada y todos tus marcadores metabólicos completamente controlados para evitar ese mal momento que tuviste. Buenísimo, Doc. Tenemos más. Muchísimas gracias. Nos han llegado muchísimas preguntas. Gracias. Buenas tardes. Tengo una consulta. ¿El estrés aumenta el riesgo de sufrir un paro cardíaco? Correcto, sí señora. Normalmente el estrés o el mal llamado estrés, que son estos cambios de la funcionalidad normal, generan más cantidad de adrenalina. La adrenalina se caracteriza por cerrar muy bruscamente los vasos sanguíneos. Entonces imagínense, y volviendo al gráfico, si es que podemos anotarlo, si es que tengo ya un vaso sanguíneo que está algo cerrado por la cantidad de grasa que tenemos, imagínate que venga la adrenalina y cierre este vaso, Lari, entonces obviamente va a ser justamente este tipo de eventos, y muchos pacientes, esa es la estocada final antes de tener un infarto agudo de miocardio. Doc, ¿se puede revertir el trombo? Sí, justamente lo vamos a hablar en la parte de tratamiento en un momento más, pero sí hay tratamiento para esto también. Ok, buenísimo. Continuamos con más preguntas, Doc. Claro que sí. ¿Se puede practicar deporte tras haber sufrido un infarto? Muy buena pregunta y muchísimas gracias. Cuando tú has tenido un infarto agudo de miocardio, es muy importante que tu médico cardiólogo que ha estado en el seguimiento de tu caso te indique lo que se llama una rehabilitación cardíaca. Para esto hay médicos ya cardiólogos entrenados en rehabilitar el corazoncito que ha tenido un infarto para que eventualmente tú vayas programando tu actividad física. Obviamente, él será el encargado de indicarte cuál va a ser las limitaciones o hasta dónde tú puedes llegar en tu actividad física. Pero sí, tú tienes que hacerla de acuerdo a cómo vaya la recuperación de tu corazoncito. Ok, Doc, esa pregunta me parece muy interesante, muy importante. ¿El miedo a sufrir un nuevo paro cardíaco se podría evitar? O sea, eventualmente las dos cosas. Exactamente. Eventualmente tú has tenido un infarto agudo de miocardio. Si no corregimos todos aquellos factores que desencadenaron el primer infarto, tú tienes el riesgo de tener un segundo infarto. Y recordemos que todo es sumativo. Si yo tuve ya una lesión de una parte del corazón y tengo un segundo infarto, puedo seguir sumando zonas que sigan afectándose. Y el paciente puede llegar a esta parte de una insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa? Como va muriendo varias partes del corazoncito, del músculo cardíaco, ya no tengo la fortaleza para contraer el músculo cardíaco y seguir oxigenando a mi paciente. Por eso muchos pacientes que no han tenido un tratamiento adecuado o a tiempo, eventualmente pueden caer en este cuadro de insuficiencia cardíaca y pueden quedarse con un metabolismo o con una actividad física muy bajita. O sea, levantarse o ir a cepillarse los dientes ya le generan cansancio y fatiga. Doc, ¿cuánto tiempo
podría tardar en hacerse el trombo completamente grande y que no pase ya la sangre al corazón? Bueno, eso depende mucho de los factores de riesgo de los pacientes, Milari. Por ejemplo, supongamos, si el paciente es hipertenso, no bien controlado, es obeso y tiene el colesterol y triglicéridos elevados, esto en una edad muy temprana, 30, 35 años, esto puede ser cuestión de minutos, o sea, puede haber unos cambios importantísimos. Por eso, actuar. Recuerden lo de hoy, que algo podemos aprender el día de hoy es que el tiempo es corazón. Mientras más nos demoramos, más tejido cardíaco se pierde, y eso es muy importante porque no solamente es sobrevivir al paciente, sino cómo queda. Le hice esta pregunta porque se han escuchado y hemos sido testigos de casos de personas que están en quirófano sometiéndose a operaciones, una mínima operación, no sé, en la rodilla, en el brazo, y se mueren no por la cirugía, sino porque les da un infarto. Correcto, y ahí hay que aclarar bastante bien. Por eso es importante que si tú vas a tener algún tipo de procedimiento quirúrgico, por más leve que sea, por ejemplo, hay muchos pacientes diabéticos que para hacerse un tratamiento dental necesitan un chequeo o una evaluación prequirúrgica. Es súper importante porque este paciente debe saber todos aquellos factores que pueden alterar antes, durante y después del procedimiento para que no tengan este tipo de bontes. Ok, buenísimo, Doc. Tenemos muchísimas más preguntas. Muchísimas gracias a todos en casa por escribirnos. ¿Regresamos con qué, Doc? Bueno, regresamos. Primero vamos con la mini trivia. ¿Sí? Y vamos a regresar ya no solamente, vamos aquí con el diagnóstico. ¿Qué tipo de pruebas podemos hacer para la parte diagnóstica de un infarto agudo de miocardio? Doc, recalcar los síntomas. Correcto. Porque se trata de prevenir. Si tienes un dolor opresivo en el pecho, si es que estás pálido, si te pones sudoroso, si tienes ganas importantes de tener náusea o querer vomitar, y has tenido algún tipo de esfuerzo o no lo has tenido, por favor, tienes que marcar al 911 y ya vamos a ver cuál es el seguimiento de esto. Ok, buenísimo. Y si estamos en casa y nosotros podemos ayudar, pues también el Doc va a decirnos cómo es que podemos nosotros ayudar un poco a que sea menos grave. Menos grave, exactamente, esa es la idea. Nos damos una pausa. Antes de eso, por favor, señor productor, póngame la Meditrivia del día de hoy para que todos interactúen con nosotros desde casa para sentirlos más cerquita. Participa. La pregunta dice así: la cistitis es, hasta ahora van votando por la opción A, infección de la vejiga, un 55%, la opción B, causada por bacterias, 35%. Todas son correctas, 10%. ¿Cuál será? ¿Cuál será la respuesta correcta? No se despegue de la pantalla de Ecuador TV, que nosotros regresamos con mucho más. No te vayas, que venimos enseguida. Vamos con este tema interesante. Sigue participando, te esperamos. Chao, chao. y 6, recuerda que estamos en vivo, así que usted, por favor, llámenos. Estamos recibiendo, bueno, el doctor les está recibiendo llamadas Pero tú me en estás vivo, comunicando las llamadas, y yo le estoy comunicando porque equipo. Somos un equipo aquí en Doctor 7. Cualquier inquietud que tenga desde cualquier parte del país, recuerde que estamos acá abiertos a contestar cualquier inquietud de ustedes. Doc, antes de continuar con el tema, yo les quiero recordar a todos en casa sobre el mito o verdad del día de hoy, y es la siguiente pregunta. ¿Es cierto que si es que mientras mayor cantidad de agua tomo, puedo bajar de peso? Eso más adelante el doc nos va a aclarar. Pero ahora continuemos, doc, con el tema del infarto. Bueno, entonces en este tema de infarto es importante. Lari, tenemos una persona que se acaba de desplomar aquí en el estudio. Ok, estos son los primeros auxilios. Entonces, mi Lari, vamos a ver. Dígame. Déjame ver. Señor, ¿está bien? Señor, no me contesta. No responde. Lari, por favor, llama al 911. Indícales, por favor, que necesitamos a un paciente que no me responde. Ok. Señor, ¿está bien? No responde. Déjame ver. No respira, Milari. Vamos, por favor, intenta nuevamente la llamada y yo espero, ¿ok? Y búscame, en el canal tenemos un DEA. DEA, me lo pasas cuando yo te indique, ¿ok? Aquí está, le hablo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Llegó el gracias, Milari, muy gentil. Entonces vamos a colocar los parches. Vamos a colocar los parches de manera adecuada en el paciente. Vamos a conectarlo. ¿Sí? Y vamos a esperar
que esto nos dé una orden de cargarse. Eventualmente puede durar algunos minutos, pero si me dice que descargue, yo tengo que avisar a todo el mundo. Lari, aléjate, yo me alejo, voy a descargar, ¿ok? Entonces hago una descarga y eventualmente continúo con las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Doc, aquí muy importante aclarar. Espérame, Milari, déjame ver una cosa. Ok. Estás salvando una vida. No, ya tenemos pulso, Milari. Llama nuevamente al 911 y avísame por dónde están, ¿sí? Ok. Diles que ya tenemos pulso en el paciente, que vamos a estarle dando unas ventilaciones de rescate hasta que ellos vengan. Es un paciente adulto mayor, parece que se cayó aquí, probablemente sea un infarto, necesitamos llevarlo a urgencias, ¿ok? Ok, Doc, buenísimo. Me dicen que ya están en camino. Perfecto. No, muy... Disculparán nomás del susto, pero linda eventualmente su es lo que graficación. pasa específicamente con un paciente que puede tener un infarto Muy práctica. y que pierde el conocimiento. Entonces debemos tener condiciones, dime. Ok, Doc, aquí lo que estaba viendo mientras usted daba los primeros auxilios es que, y es creo que muy importante aclarar este tema, ¿cuántas compresiones máximas hay que hacer sobre el pecho del paciente que esté sufriendo un infarto? Correcto. Y cada cuánto tiempo se las hace y cada cuánto tiempo le doy respiración boca a boca. Vamos justamente a eso, pero antes de entrar a la parte del manejo, que es muy importante, recordemos, si tenemos un infarto agudo de miocardio, nosotros vamos a necesitar estudios para poder diagnosticar el electrocardiograma. Normalmente nosotros cuando tenemos un infarto, cuando hacemos esto en emergencias o cuando hacemos en la consulta, necesitamos 3 parámetros de valoración. El primero, el tipo de dolor. Si el dolor es, ¿cómo es el dolor del infarto, Lari? La parte de la izquierda del brazo puede extenderse hasta el brazo, la parte inferior. ¿Y de qué tipo? Al cuello. ¿Qué tipo? Opresivo. Opresivo, me oprimen el pecho, ¿ok? Dolor. Segundo, cuando lleguen a la emergencia, vamos a tener que hacerle un electrocardiograma. Nosotros vamos a ponerle unas ventosas a este nivel que nos va a dar unos parámetros a nivel del electrocardiograma y nos podría indicar de que el paciente está sufriendo un infarto. Si es que no tengo un electrocardiograma de infarto, tengo que hacerle unas enzimas del corazón que se toma por sangre. Entonces, y las pruebas enzimáticas. Doc, bueno, yo tengo una pregunta, pero antes de eso, tenemos a Jesús Villacrés desde la ciudad de Guayaquil, que nos ha llamado, está en vivo en este momento, Doc, y tiene una pregunta para usted. A las órdenes, ¿cómo estás? bienvenido. Buenos días. Hola Jesús, ¿cómo estás? Mucho gusto. Doctor. Un gusto. ¿Cómo está? Buenos días, un placer, doctor, un placer. Acá de Guayaquil le estoy llamando. Doctor, a mí, yo soy una persona hipertensa. Yo soy una persona con hipertensión arterial. A mí, en el mes de abril, me diagnosticaron por medio de rayos X que tenía el corazón grande. Entonces, me diagnosticaron que tenía el corazón grande. Para eso, me voy al Hospital Guayaquil, al Hospital Guayaquil, entonces me toman tomografía computarizada, me toman el ecocardiograma y el electrocardiograma, y me dicen que todo está bien, doctor. Teniendo cita con mi doctor, el cardiólogo, él me dice que porque tomo losartán y porque tomo anolipina y por ser hipertenso, el corazón se me va a hacer un poco grande. ¿Es verdad, doctor? Gracias por tu pregunta, Jesús, muy gentil, y gracias por tu atención. Vamos a la parte de Guayaquil y gracias por sus mensajes y sus recomendaciones. A ver, la hipertensión arterial per se, por sí sola, es el que agranda el corazón, porque la presión necesitas más fuerza para poder seguir sacando la cantidad de sangre. Es lo que te mencionaba, lo que nos lleva a una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es lo que hacen los medicamentos que acabas de mencionar, como el losartán y la amlodipina? Al controlar tu hipertensión arterial, tratan de revertir este agrandamiento cardíaco.
cardíaco. Hay estudios muy importantes, científicos, que te indican que después de 6 meses de un tratamiento adecuado, con moléculas como el losartán, con moléculas como la amlodipina, hay una regresión de esta parte, de esta hipertrofia, de este engrandecimiento cardíaco que mejora tu condición. Así que más bien, qué bueno que todos tus exámenes, como la angiotomografía de vasos, la ecocardiografía, estén muy bien, pero tienes que seguir manteniendo tu buena indicación, tu buen tratamiento, para que tengas una reversión y pueda regresar en algo este corazón grande que estás teniendo justamente por la hipertensión. Así que los medicamentos más bien te ayudan para disminuir el volumen de tu corazoncito. Doc, nos dio los primeros auxilios en caso de que una persona se desplome en el piso por ser propenso o porque le esté dando un infarto al corazón. Pero ¿qué pasa con las personas que recién están empezando a sentir este tipo de dolor en el pecho? Correcto. ¿Qué es lo que primero debería hacer? Además de, por supuesto, llamar al 911. Muy bien, entonces justamente hemos puesto los dos parámetros importantes. Como tú dices, ¿qué pasa con el que le duele, no ha perdido el estado de alerta y lo tengo enfrente mío? Idealmente, lo primerito, si es que yo sospecho que tiene algún tipo de infarto del corazón, el paciente no tiene alergia a la aspirina o en los últimos 30 días no ha tenido gastritis con algún tipo de úlcera gástrica, el paciente debería recibir aspirina. Generalmente la aspirina puede ser masticable. Si tenemos la aspirina de niños, por ejemplo, podrían ser entre 3 y 4 aspirinas de 100 miligramos para que el paciente pueda masticarla y que sea de fácil absorción. Ok, buenísimo, Doc. Más adelante, si nos queda tiempo, me gustaría que me enseñe a mí. Pero por supuesto, hacerlo, para eso vinimos. A colocar las manos y todo eso. Claro, ¿no? que para que sí, la gente también en casa pueda aprenderlo. Y si es que no tenemos eso, ¿qué más podemos hacer? Eventualmente lo ideal, lo que ustedes acaban de ver en este momento es ¿por qué? Porque el programa de solamente manos es muy importante. Con esto del COVID tuvimos que omitir muchas veces la parte de la mascarilla y la parte de la ventilación. Todavía no tenemos una autorización por parte de los estamentos legales para volver a tener esta parte de la respiración. Porque tú no tienes que convertirte en una víctima. Tú tienes que ser el que salve a ese paciente o que intente salvarlo. Entonces muchas veces, mi Lari querida, no hace falta dar las ventilaciones. Si tú no eres médico, tú no eres enfermera, no estás entrenado, lo que tienes que hacer es descubrir el pecho del paciente como habíamos visto, y eventualmente la idea es que esta es la parte del pecho. Doc. Ok, déjame ponerte acá para acomodártelo. A ver. Retírame el... O en la mesa puede ser, ¿no? Eventualmente está muy alta la Ahí mesa, está, por eso más bien aquí. Si es que es una superficie firme, tú vas a colocar tus manos sobre la parte del... Vas a entrelazar tus deditos. ¿Así? Exactamente, muy bien. Y la idea es justamente para que tus hombros, ¿no es cierto?, caigan con el peso. No, que no hagas esto, sino que tu cuerpo, todo tu peso, no entonces, sin doblar los codos. Sin doblar los correcto. codos, Y vas a hacer la compresión lo más profundo que puedas y lo más seguido que puedas. Doc, pero ¿qué pasa si es que hay mucha gente que dice, no le hagas tan duro que le puedes romper una costilla? Eventualmente aquí prefiero una costilla a un corazón. Ok. ¿Sí? Entonces que se pierda la costilla. Vamos, exactamente, porque es fuerte. Vamos, con todo el peso. Tiene que ser firme, ¿no? Y contando siempre para saber. 2, 3, Generalmente 4, cuando hacemos esto, de largo. Hay muchas personas que dicen, ¿y cómo sé el ritmo para marcarlo? ¿Sí? Han escuchado ustedes del Staying Alive. Entonces es una muy buena canción. Staying Alive, Staying Alive. Ajá. Entonces sirve, funciona porque lo más lúdico en casa, recuerda, si tú tienes esto, obviamente no vas a estar cantando mientras tienes una emergencia, pero es una muy buena opción para que tú tengas algún tipo de cambio. Como tú ves, la respiración. Tienes que levantar el mentón del paciente para que se rectifique la vía respiratoria y administrar una ventilación. Como te digo, por las cuestiones del COVID específicamente, todavía no está indicado que lo hagas boca a boca porque podrías contagiarte. Pero sí hay dispositivos para poderlos manejar. Doc, ¿qué pasa? Bueno, en caso gravísimo que tenga que este tipo de emergencia. Vamos con el... Eso, vamos, con ritmo. Coge el ritmo. Eso, muy bien. Y así largo hasta que llegue la ambulancia. Así que lo haces muy bien, Lari. Felicitaciones. Muy bien. He aprendido primeros auxilios con Doc Carlos. Bueno. Doc, tenemos más preguntas. Bueno, y espero que en casa también les haya quedado un poquito más claro de qué hacer cuando alguna persona cercana a su círculo les haya o esté dando este tipo de infartos. Vamos con preguntas. Tenemos preguntas, sí, por supuesto. Y aquí dice, buenos días, le saluda Héctor, soy policía, le tengo una pregunta. Al momento que uso el chaleco antibalas me hace presión en el pecho, ahí me da un dolor a la altura del corazón recostado al brazo izquierdo. Solo es cuando uso el chaleco, no es frecuente. Es muy importante, muchísimas gracias por la pregunta.
Lo más importante, revisa con tu médico. Tenemos muy buenos médicos en el Hospital de la Policía. Saludos a todos mis compañeros de emergenciólogos del Hospital de la Policía que están apoyándonos siempre ahí. Acude porque eventualmente podría ser una neuritis intercostal y generalmente con la presión local del chaleco podría estar haciendo una estimulación directa a ese nivel. Entonces, eventualmente, si es que te hacen un buen tratamiento, un buen manejo, va a desaparecer ese dolor o se va a controlar muchísimo para no confundirlos con un evento cardíaco. Ok, Doc, tenemos otra. Una consulta, raras veces me da un dolor de pecho que al momento de inhalar aire es un dolor que poco a poco me va pasando. ¿Cuál será mi problema? Gracias, lindo programa. Muchísimas gracias. Cuando tú tengas este tipo de problemas en los cuales si inspiras profundamente y abres tu caja torácica, duele eventualmente, o si botas y te molesta, o si tienes algo de tos y te molesta, podría también ser una neuritis o una neuralgia intercostal en la cual tu médico hará una evaluación y te formulará los mejores medicamentos para tratar ese tipo de problemas. Ok, Doc, acá tenemos una pregunta que creo que ya la respondimos en un momento con el ejercicio práctico que hizo el Doc. Muy buenos días, por favor, una pregunta. ¿Qué podemos hacer en casa hasta que se le pueda llevar al hospital o no se le puede mover? Eventualmente la idea es, si es que tienes cercano a tu casa algún tipo de cuerpo de bomberos, ambulancia cercana, por favor, no lo muevas hasta que llegan, y si es que se desmaya, haces lo que acabamos de ver. Dale una aspirina, eventualmente, una aspirina de adultos, o dale una aspirina, unas 4 aspirinas de niños, pero que la mastique específicamente. Y obviamente si tienes algo para el dolor. Si el paciente está con náusea, con vómito, evita darle cualquier cosa por la boca porque podría aspirarlo y podría ser peor. Si es que no estás en un lugar de cobertura de ambulancia cercana o sabes que va a demorar mucho, no tardes, por favor, súbelo en tu carro, en el del vecino, en alguna camioneta y llévalo lo más urgentemente posible a tu estación de emergencia más cercana. Doc, la posición acá, mientras si es que yo le llevo en mi propio auto, ¿cuál sería la posición idónea para llevar a mi paciente? La que menos cause dolor. Generalmente el paciente va a tener la sensación de quererse poner hacia la parte de adelante. Puedes darle una almohada o un almohadón para que lo pueda abrazar y esté en la condición que menos dolor le cause. Ok, Doc, una última pregunta y con eso nos vamos a la pausa. El tiempo se ha pasado volando. Siempre se pasa volando con usted. Ajá. Mi ritmo cardíaco es de 57. Me hicieron un cateterismo de diagnóstico el día 30 de enero de este año. El mismo día me infarté en la noche. Al otro día nuevamente cateterismo, 3 arterias tapadas, colocaron 3 estemos. Sí. Sigo con el mismo ritmo cardíaco. Soy de Portoviejo. Mi nombre es Víctor Hugo Chávez. Víctor Hugo, muchísimas gracias. Estamos pendientes también de tu salud. ¿Cuál es lo importante? El problema es que cuando yo saco la parte del trombo que está haciendo este tipo de cambios, quedan unos gránulos pequeñitos de ese trombo que vuelven a recircular y podrían reinfartar vasos más chiquitos hacia la parte más final. Entonces, eventualmente siempre nosotros tenemos, después de hacer este tipo de colocar los stents o estos puentes metálicos, eventualmente tenemos que ver que no haya arritmias de reperfusión o también nuevos eventos de cambios a nivel del corazoncito. Okay, vamos al corte de Milari y regresamos con la parte final. No se vayan. Con el tratamiento. No se olviden. ¿Cuáles son los tratamientos para este tipo de enfermedad? En este caso el infarto. Ya regresamos. Yo tengo el boleto para nuestro viaje. Tus besos mi ticket, tu amor en mi equipaje. Mis brazos te abrigan, te sirven de traje. Regresamos, faltan 6 minutos para que se termine el programa y estamos con otra llamada. Muchísimas gracias a Patricio Velos desde acá de la ciudad de Quito. Cuéntanos cuál es tu inquietud. Muy buenas tardes, señorita. Se le ve muy agradable a usted, al doctor. Muy buenas tardes. Le cuento, verá, yo soy hipertenso. Me declararon a mí hipertenso en unos exámenes. Entonces me recetaron a mí el Ibersartán de 150. Con eso estoy controlado la presión. Estoy en 130, 126, 80. Y de repente, como yo soy deportista toda mi vida, yo juego fútbol. Actualmente estoy jugando fútbol. Y al segundo tiempo, como que me late el corazón. Y, o sea, siento esos latidos y me quedo ahí quietito para ver qué pasa. O sea, dejo de jugar un ratito.
y no sé si qué consecuencia tendrá eso. Pero no me duele el corazón, sino que me late un poco más al segundo tiempo del partido de fútbol. Veloz, ver que no solamente sean partidos de fin de semana, sino lo más habituales posibles, y cuide la hidratación, porque probablemente se me esté deshidratando y podría tener alguna consecuencia sobre la presión. Pero importante que no sea solamente deportista de fin de semana y cuide su hidratación. Le va a ir mucho mejor. Ok, muchísimas gracias, Patricio. Doc, ya estamos por finalizar. ¿Cuáles son los tratamientos? Tratamiento específico para el infarto agudo de miocardio. Los manejos iniciales que tienen que ver con esta de la trombectomía o colocar estos stents o puentes, o sea, dispositivos que yo voy a mandar por una de las arterias grandes o una de las venas grandes del cuerpo hasta llegar al corazón, llego hasta la arteria, pongo un puente o un stent para devolver y canalizar nuevamente la parte de la arteria que estuvo tapada. También el médico le va a recomendar probablemente medicamentos para controlar las arritmias o los cambios de ritmo cardíaco, medicamentos tipo estatina, que habíamos visto sobre todo en la parte de colesterol y triglicéridos, para controlar que esto se vaya disminuyendo y se vaya aperturando casi todas las arterias, y obviamente medicamentos para el control y que no tenga dolor. Entonces normalmente esto se hace intrahospitalariamente, así que acuda a su médico, acuda a la emergencia, no espere complicarse. Signos importantes de llamada, así que tenemos un control adecuado. Doc, muy importante reiterar, ¿qué pasa si es que me da el infarto y empiezo con el tratamiento? ¿El tratamiento es para toda la vida o es temporal? Siempre en los controles, primero a 30 días, después a 3 meses, después a 6 meses, después a 1 año, tu médico irá considerando el tipo de tratamiento, si lo modifica, si lo retira, si lo cambia, porque es muy importante saber qué hicimos en el momento en que te infartaste. Buenísimo, Doc. Nos quedan 3 minutos para resolver los segmentos del día de hoy y vamos con los segmentos. ¿O verdad? ¿Es mito o verdad, Doc? Si es que mientras mayor cantidad de agua tomo, ¿puedo bajar de peso? Es que el problema normalmente del agua es que esto va a ocupar volumen. Entonces, si es que tú te hidratas adecuadamente durante el día y generalmente antes de las comidas, vas a reducir la cantidad de alimentos que tú puedas tener. Entonces, sí tiene un efecto benéfico, pero cuando es bien manejado. Eventualmente, entonces, la hidratación previo, generalmente los alimentos, puede hacer que tú consumas menos cantidad y regules tu peso. Pero el agua por sí sola no. Por eso necesitas también tener el ejercicio y controlar la parte de los alimentos. La mesa con las 4 patitas. Exactamente, las 4 patitas. Ejercicio, ¿qué más? Controles de médicos y tu medicación. Y medicación, no automedicarse. O tratamientos. Y vamos con el segmento de la Meditrivia y la pregunta era, por favor, veamos cómo quedó. Doctor, póngame. Vamos cómo quedó. Veamos, la cistitis es infección de la vejiga, 50%, causada por bacterias 30% y todas son correctas 20%. Pues todas son correctas generalmente. Entonces en este caso es importante, ¿por qué? Tiene toda la razón, porque es una infección de la vejiga, sí, pero también está causada por bacterias. Entonces es muy importante que muchas veces recordemos, la cistitis a veces pueden ser también sin bacterias, ojo, pero eventualmente a veces no son infecciosas. Lo importante es que si tienes dolor al orinar con un peso a nivel de la parte pélvica, tienes que acudir. Y si es que cambia el color de la orina, un poco rojiza o media tomate, por favor, con más razón todavía. Doc, y si no se trata, porque dicen, ay, es una pequeña infección. Podrías tener complicaciones hasta que dañen tus riñones. Así que la cistitis, las infecciones, vamos ahí. Muchísimas gracias, Doc, como siempre. Gracias, Milari, por las preguntas adecuadas y a tiempo. Estos temas. A ustedes muchísimas gracias. En casa nos vemos mañana a las 11:30 en Doctor 7 Salud Espacio Veterinario. Y el miércoles no te olvides que estamos nuevamente con la parte de Espacio de Salud. Vamos a hablar acerca de la andropausia. No solamente las mujeres padecen de esto, sino también los varones. Así que recuerda que vamos a estar pendientes de esto porque siempre estamos atentos a tu salud. Nos dejamos con Andrea Orben en Noticias 7 al mediodía. Los acontecimientos nacionales e internacionales, solo aquí en la pantalla de Ecuador TV. Chao, chao.